Estamos en Teherán, capital de Irán, el 21 de diciembre del año 2000, cuando se jugó esta partida. Esta partida corresponde al campeonato del mundo que disputaron Wiswanathan Anand y Alexei Sirov. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Anand y piezas negras para Alexei Sirov. Anand abre el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, tenemos una apertura española, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil C5, una jugada poco usual en esta apertura. Alexei Sirov trata de sorprender al indio, C3, B5, amenazando ese alfil, alfil D2, D5 por parte de Alexei Sirov y amenazando al peón de E4, A4. Fíjate que ahora se amenaza al peón que está en D5 y no se puede capturar el peón de E4 con el caballo debido a por B5, aprovechando que la torre de A8 está indefensa. Así que Sirov juega D por E4, se amenaza al caballo que está en F3, Anand juega A por B5, amenaza al otro caballo que está en C6. Fíjate que no se puede capturar en B5 porque entonces la torre que está en A1 captura a la torre que está en A8. Alexei Sirov juega alfil G4, clavando ese caballo que está en F3. Alfil por E4 por parte del indio. Se amenaza ahora al caballo que está en C6. Hay que eliminar ese alfil. Alfil por E4. B por C6 y enroque por parte de Alexei Sirov. Fíjate, tras los cambios, Anand tiene un caballo y un peón y Alexei Sirov tiene un alfil. De momento Anand tiene un peón de más. D4, juega Anand, E por D4, C por D4 y alfil B6. Caballo C3, amenazando al caballo que está en E4, torre E8 para defenderlo, alfil E3 para defender a ese peón que está en D4, dama D6, se amenaza ahora al peón que está en C6 y también la idea es en el futuro llevar la torre a D8. D5 juega ahora Anand, alfil por E3, F por E3, torre a D8. Fíjate que Alexei Sirov se ha dejado el peón de A6, torre por A6, caballo por C3, B por C3 y dama por D5. Con esta maniobra, Alexei Sirov recupera el peón de A6 que se había dejado antes. De momento la posición está igualada, a pesar del peón que tiene Anand de más. Dama por D5, torre por D5, caballo D4. Fíjate que no se puede capturar el peón que está en E3 debido a torre A8. G6, torre F4, amenazando al alfil que está en G4, alfil F5, torre A7, amenazando al peón que está en C7, torre por E3, C4, Anand no tiene prisa en capturar ese peón que está en A7, C4, amenazando a la torre, torre C5, juega aquí Alexei Sirov, torre por C7, se amenaza ahora torre D7, torre E4, juega Alexei Sirov, torre por E4, alfil por E4, torre E7. Fíjate que no se puede capturar el peón de C4 debido a torre E8. Alfil F5, C7, juega ahora el indio. Y de nuevo, fíjate que no el peón de
C4 es incomestible debido a torre 8. Rey F8, juega ahora Sirov, se amenaza a la torre. Caballo por F5, juega Nan. G por F5, torre D7, se amenaza torre D8. Rey G7, torre D4, torre por C7, rey F2, rey F6, rey E3, rey E6, G3, F6, rey D3, torre A7, rey C3, y aquí viene el primer error importante de Alexei Sirov, bueno, más bien una imprecisión, según Stockfish. Fíjate que tenemos una posición que es prácticamente de tablas. En la primera partida, esta es la segunda partida que jugaron, en la primera partida que jugaron, que fue el día anterior, el día 20, el 20 de diciembre de 2000, la partida acabó en tablas. Aquí, Alexei Sirov va a jugar rey E5, lo cual es un error. Lo mejor aquí hubiera sido jugar torre A1. Y se hubiera producido un final muy interesante, que lo vamos a ver ahora. Lo mejor aquí es jugar torre A1. A lo que hubiera seguido torre H4, torre F1, torre por H7, F4, G por F4, torre por F4, H4, el peón H se pone en marcha, F5, H5, torre H4, torre H6, jaque, rey E5, C5, torre H3, jaque, rey B4, F4. Fíjate que los peones amenazan con coronar. C6, torre H1, torre H7, F3, C7, torre C1 para impedir que ese peón corone, torre F7, ahora para parar al peón que está en F3 y para dar ya libre al peón que está en H5, rey E6, torre por F3, torre por C7, H6, torre H7, torre H3, rey F5, rey C5, rey G5, y aquí lo más probable es que se hubiera producido tablas. Esto hubiera sido lo correcto. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, lo correcto aquí hubiera sido jugar torre A1. Pero Alexei Sirov juega rey E5, que es un error. Rey E5. Sin embargo, ahora el indio Wiswanathan Anand no aprovecha el error. Anand va a jugar torre H4, lo cual es una imprecisión. Lo correcto para aprovechar el error que supone rey E5 hubiera sido jugar torre D5 jaque. Vamos a verlo. Lo correcto de Anand hubiera sido torre D5 jaque. Rey E4, torre D2, torre A1, torre F2, H6, C5, H5, torre F4, jaque, rey E5, torre H4, amenazando ese peón que está en H5, rey E6, torre por H5, F4, G por F4, torre A4, se amenaza al peón que está en F4, torre H4 para defenderlo, rey D7, fíjate que se estaba amenazando F5 jaque y cae la torre de A4, rey D7, amenazando rey C6, torre G4. La idea de esta jugada torre G4 es poner en marcha al peón blanco de H2. Rey C6, H4, rey por C5, rey D3, F5 amenazando la torre, torre G8, torre por F4, H5, torre H4 para frenar a ese peón que está en H5, torre H8, rey D6, rey E3, rey E5, y de nuevo lo más probable de esta posición hubieran sido las tablas.
Bueno, volvamos a la posición inicial. Anand acaba de jugar torre H4, torre B7, torre F4, torre B1, torre F2 y aquí viene ya un error grave de Alexei Sirov. Antes habían sido imprecisiones y esto ya es un error grave que prácticamente le cuesta la partida a Alexei Sirov. Alexei Sirov va a jugar aquí torre C1 jaque. Lo correcto hubiera sido jugar torre H1. Vamos a verlo. Lo correcto aquí hubiera sido jugar torre H1. Esta variante la señala Stockfish. Hubiera seguido torre D2, torre C1, jaque, torre C2, torre H1, rey D3, rey D6, torre D2, rey E5, rey E3, torre C1 amenazando ese peón que está en C4, torre D5, jaque, rey E6, torre C4, torre C3, jaque, rey D2, torre A3, torre H4 amenazando al peón que está en H7, rey E5, torre por H7, F4, G por F4, rey D4, el rey se va a por el otro peón, a por el de C4, torre D7, jaque, rey por C4, rey E2, F5, rey F2, torre H3, rey G2, torre H4, se amenaza ahora el peón que está en F4, H3, torre por F4, rey G3, torre E4, torre D1, rey C5 y H4. Y aquí hay posibilidades de tablas. Vamos, las posiciones de tablas. ¿Vale? Pero como he dicho antes, torre H1 hubiera sido lo correcto y hemos visto en la variante, lo más probable hubieran sido tablas. Pero Alexei Sirov juega torre C1, jaque, que esto es un error muy grave. Torre C1 jaque, un error. Anand juega la correcta, rey B4, y ahora viene otro error de Alexei Sirov. Es común ver cómo entre los ajedrecistas muchas veces un error sigue a otro error. Aquí viene el segundo error grave de Alexei Sirov. Lo correcto aquí hubiera sido jugar H5 y las negras afrontan una difícil defensa. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido H5, a lo que hubiera seguido rey C5, torre E1, rey C6, H4, G por H4, F4, H5, rey E4, H6, torre B1, rey C7, torre G1, C5, torre B2, perdón, F3, torre B2, rey E3, C6, torre por F2, torre por F2, rey por F2, rey D7, torre D1, jaque, rey C8, torre H1, C7, rey F3, H4, rey G3, H7, torre por H4, rey B8, torre por H7, C8, dama, torre H2, dama C3, jaque, rey G2, dama por F6, torre H3, dama B2, jaque y rey G1. Y fíjate la posición que queda una dama contra una torre. Volvamos a la posición inicial, como he dicho antes. Tras H5 hemos visto la variante en la cual las blancas consiguen una dama por una torre, una variante que la indica Stockfish. Pero aquí Alexei Sirov comete un segundo error. Alexei Sirov juega E6. Y esto ya es el segundo error grave. Anand juega la correcta rey B5, rey D6. Se deja ahora al peón que está en F5, torre por F5, torre B1, jaque, rey A4, torre B2, torre por F6, rey C5, torre H6. Y aquí viene otro error de Alexei Sirov. Lo correcto aquí hubiera sido jugar torre B7 para defender al peón que está en H7. Alexei Sirov lo que hace es capturar este peón de C4. Y esto es otro error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido torre B7. Hubiera seguido torre H4, torre B4, torre A3, torre B7, torre G4, torre B8, torre 4, torre B6, H4, torre B8
G4, torre D8, G5, torre D3, jaque, rey B2, torre G3, rey C2, torre H3, rey D2, rey D6, rey E2, torre C3, rey F2, rey D7, rey G2, torre A3, H5, torre A5, torre G4, rey E7, G6, H por G6, H por G6, rey F8, rey F3, torre E5, rey F4, torre E1, G7, jaque, rey G8, rey F5, torre E2, rey F6, torre E3, C5, torre C3, torre G5, torre A3, rey E5, torre C3, rey D5 y torre C1. Y aquí las blancas tienen una ventaja decisiva. ¿Vale? Volvamos a la posición inicial. Como he dicho, torre B7 hubiera sido lo que más resistencia hubiera ofrecido. Hemos visto la variante en la cual las blancas consiguen 2 peones de más. Las negras tienen una muy difícil defensa. Pero Alexei Sirov juega la incorrecta, rey por C4. Y esto acelera la derrota de Alexei Sirov. La partida siguió con torre H4, jaque, rey D5, torre por H7, rey E5, rey A3 amenazando a la torre. Fíjate que Anand tiene los peones H y G, H2 y G3. Torre B8, torre H5 jaque, rey F6, torre H4, rey G5, torre B4, torre H8, H4 jaque, rey H5, torre B5 jaque, rey H6, G4, torre E8, torre B4, rey G6, torre B6 jaque, rey F7, torre B7 jaque, rey E6, torre H7, torre B8, G5, rey F5, torre H6. Los peones blancos son imparables. Lo mejor aquí hubiera sido jugar rey E5, aunque la posición negra es desesperada. Perdón, juega rey E5, que es lo que va a jugar Alexei en la partida, pero un error. Lo correcto hubiera sido jugar torre B1. Esto es lo que dice Stockfish, juega torre B1 y rey A4. Pero bueno, la posición negra ya es un desastre. Rey E5 juega Alexei Sirov, H5, otro error de Alexei Sirov en una posición ya perdedora. Aquí hay mate en 38 jugadas, según Stockfish. Lo correcto aquí hubiera sido jugar torre A8 jaque. Bueno, lo correcto, lo que más resistencia hubiera ofrecido, pero que a la larga las negras hubieran caído. Alexei Sirov juega rey F5, G6, rey F6, torre H7, rey G8, rey B3, y aquí en esta misma posición Alexei Sirov se rindió. Esta es la segunda partida de aquel match que se jugó el 21. Esta partida se jugó el 21 de diciembre del 2000. El match empezó el 20 de diciembre del año 2000 y terminó el día 24 de diciembre. La primera partida acabó en tablas. Quizá Anand en esta primera partida se viniera arriba, Alexei Sirov psicológicamente se hundiera, y eso explica por qué Alexei Sirov acabaría perdiendo el match. Vamos a ver las dos partidas siguientes, la tercera y la cuarta, sobre todo la cuarta, que es muy interesante, en la cual Alexei Sirov sacrificó una pieza a cambio de 3 peones. Alexei Sirov tenía una posición totalmente ganadora y al final Alexei Sirov estropeó la posición con sus propias manos. Una partida muy interesante. Bueno, nos vemos en la siguiente partida entre Anand y Sirov, en la tercera partida por este match, por el Campeonato del Mundo del año 2000.